Amigos, estamos en plena temporada motera, el clima ya nos permite usar la moto prácticamente todos los días y de ahí parte la pregunta, ¿debería usar la moto para ir al trabajo? Por lo tanto, en esta ocasión quiero platicarte de por qué sí debería usar la moto y de por qué no debería usar la moto. ¡Vamos a verlo! Bien, y lo primero con lo que nos vamos a topar al salir de casa es decidir la ruta. Y en general, para los que vivimos en ciudades relativamente grandes, vamos a tener dos opciones. La primera es si nos vamos por una avenida de alta velocidad o si nos vamos entre las calles. Por lo que vamos a empezar comparando los aspectos a tener en cuenta en cada opción. Y para esto, para la autopista me voy a ir con la Yamaha y entre las calles me voy a ir con la Harley. Si nos vamos por la avenida rápida, la ventaja más grande es la fluidez del tráfico. El límite de velocidad es más alto, no hay semáforos, por lo que deberíamos llegar más rápido al trabajo. Sin embargo, esto me lleva a la primera desventaja, la cual es que todos van a ir con prisa. Al igual que nosotros, hay mucha otra gente que también va al trabajo y sí, también muchos de ellos van tarde, lo cual se traduce como tráfico más hostil. Por lo que debemos ir muy alertas de que no nos vayan a aventar el carro. Ahora, si nuestra entrada también coincide con la del resto de las personas, pues esto se va a traducir como muchísimo tráfico. Y al haber más autos a nuestro alrededor, las probabilidades de que choquemos con uno de ellos también aumentan. Y habremos de tener especial atención en las intersecciones, porque toda la gente que va tarde va a tener la tendencia de querer incorporarse a la avenida cuanto antes. Y bueno, sí, ya dijimos que una de las mayores ventajas de irnos por la autopista es que vamos más rápido, pero eso también puede jugar en contra. Si eres nuevo manejando moto, no se te ocurra meterte a la autopista. Espérate hasta que tus habilidades te lo permitan y luego ya tú sabes. Ahora, si decidimos irnos entre las calles, claramente la principal ventaja es esto: menos tráfico. No hay ni un solo carro a nuestro alrededor. Por lo tanto, la probabilidad de que nos choquen pues también es menor. Otra particularidad que tiene irnos entre las calles es que por alguna razón la probabilidad de que te topes con un animal o se te atraviese alguien es más grande. Y ya depende de la zona en donde vivas, puede que estos sean perros, venados, ardillas, pájaros o lo que sea. Pero también nos vamos a topar con esto: semáforos, lo cual me lleva a la principal desventaja de irnos entre las calles, y esta es pues que vamos a tardar más tiempo en llegar. Y precisamente otra cosa a tomar en cuenta es el límite de velocidad. Aquí en Wisconsin varía, pero más o menos va desde 25 hasta 40 millas por hora en algunos lugares máximo. Y si es horario escolar, hay zonas en las que el máximo va a ser 15 millas por hora. Por lo que si hace calorcito, ahí te encargo, nos vamos a ir asando. Y vamos a venir llegando al trabajo todos sudados. Lo cual es también una de las desventajas de irnos a trabajo en moto. Que sí o sí vamos a llegar todos despeinados. Y si tu trabajo requiere que andes presentable, pues no es la mejor idea. No, tendríamos que irnos más temprano para llegar y ahí medio arreglarnos. Y por cierto, otra cosa también a considerar es el kilometraje. Si nos vamos todos los días al trabajo en la moto, le vamos a meter muchísimo más kilometraje, lo cual se va a traducir como que va a necesitar mantenimiento más rápido. Y si nuestra moto usa cadena, pues ahí te encargo, vamos a tener que estar limpiando, lubricando y tensando muy frecuentemente. Ahora, no todo es malo, también tiene sus beneficios, como por ejemplo la gasolina. Independientemente del auto que tengas, muy probablemente la moto te va a dar un mejor rendimiento. Entonces, pues sí nos podríamos ahorrar algún dinerillo ahí en gasolina. Otro beneficio que tiene es que nuestras habilidades como motociclistas van a aumentar, por la simple y sencilla razón de que vamos a practicar más. Si la usamos a diario, pues más nos acostumbramos a la moto, más nos acostumbramos a los cambios, a frenar, a acelerar, a estar alertas y demás. Sin embargo, si vives muy lejos de tu trabajo y el asiento de tu moto no es precisamente el más cómodo, al final de la semana vas a hacer una tabla. Y ahora,
Una vez que hayamos llegado al trabajo, si nuestro trabajo tiene un lugar específico para motos, pues está bien. Pero si te toca dejarla en la calle, a mí la verdad sí me daría nervio. Porque por alguna extraña razón hay gente que cree que cuando una moto está sola pueden llegar y subirse. Y no, si hay una cosa que los motociclistas odiamos es que alguien se suba a nuestra moto sin que le hayamos dado permiso. Y peor aún, todavía si te la rayan o te la tumban. ¡Ah! En fin, mi punto es que la moto va a estar expuesta. Ya sea que te le hagan algo o incluso hasta que te la roben. Eso sí, yo creo que el aspecto más importante de irnos al trabajo en la moto es la parte de la liberación del estrés. Créeme que cada una de las veces vas a llegar al trabajo con una sonrisa en la cara y vas a regresar a casa con una sonrisa en la cara. Te olvidas completamente del trabajo y llegas con un mood completamente diferente porque llegas alegre, porque andas feliz, porque traes energía, la adrenalina, vas a andar en friega. Nada que ver, por ejemplo, los lunes que llegamos ahí con la flojera de que ya pasó el fin de semana. Sin embargo, algo que me pasa a mí particularmente es que siento que si la uso a diario disminuye la emoción. Cuando no la uso entre semana, créanme que la espero con muchísimas ansias que llegue el sábado o el domingo para poder salir y rodar. Y hasta te levantas temprano. Pero cuando ya la usé toda la semana, no es lo mismo. A pesar de que, pues sí, en el fin vas con más libertad, no vas contra el tiempo, vas disfrutando. Pero no sé, de alguna manera como que le quita un poquito la emoción. Como que esperar esa gratificación de que, ya va a ser sábado, ya va a ser domingo. Me voy a ir aquí, me voy a ir acá. Al menos a mí es algo que me emociona más. En fin, déjame saber en los comentarios qué opinas tú de esto. Si tienes moto, ¿te la llevas al trabajo? Si gastas muchísimo en gasolina y estás pensando en comprarte una moto para ir al trabajo, ¿cuál es tu opinión al respecto? Y si hay alguna otra cosa que se me pasó a comentar, déjamelo saber. Hasta la próxima. Bye.